Muy bien, gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, amados hermanos. Oramos antes de empezar clase formalmente y entregarle este tiempo al Señor, que pueda guiarnos a través de su Espíritu Santo, el cual nos ayuda a discernir las cosas que han de ser de edificación espiritual para nuestra vida. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, primeramente por la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en este día estaremos abocándonos a conocer más de Él, conocer más lo que la palabra tuya revela sobre Cristo, Señor. Rogamos que en este tiempo, Señor, tú puedas llenarnos de sabiduría, que pueda ser de crecimiento espiritual para poder conocerte más, comprender nuestra unión con Cristo y lo vital que eso es. Poder aplicarlo también a nuestra vida diaria, Señor, a la forma en que pensamos, a la forma en que sentimos y consecuentemente la forma que obramos, de manera que podamos ser sal y luz y otros den gloria al Padre al ver el buen testimonio que tenemos de vidas consagradas a Cristo. Gracias, Señor. En ti confiamos y en ti descansamos para nuestra edificación en este tiempo, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. He aquí tu pueblo ora en esta tarde. Amén. Bueno, sean todos bienvenidos, amados hermanos. Espero que se me esté escuchando bien, que se pueda ver la diapositiva también ahí. Si se ve ahí la imagen que dice Credo de los Apóstoles, lección 3, Jesucristo. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, Sí, profesor, se escucha escucha y se ve bien. súper bien. Excelente, Súper. excelente. Muchas gracias por la retroalimentación. Gracias también por estar aquí. Sé que es tu tiempo, su esfuerzo y que el Señor nos dé un poco también de concentración y energía, ¿verdad? Porque a veces ya a esta hora, a veces queremos un poco cabecear, como se dice, ¿verdad? Descansar ya y reponer energías, pero que el Señor nos ayude en este tiempo. Bueno, si tuvieron la oportunidad de ver el excelente video que hablaba sobre la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, en este credo de los apóstoles que hemos estado estudiando, ya habíamos establecido la importancia de un credo y también habíamos resaltado de que el credo es un resumen de verdades esenciales que han sido pasadas de generación a generación y verdades que vienen directamente de la comisión apostólica, no de algo que algunas que otras personas decidieron nada más en un momento, sino que fueron enseñanzas fidedignas que recibieron los apóstoles, habiendo sido entrenados por el mismo Señor Jesucristo, y estos apóstoles y eh, sus ayudantes, vamos a decirle de alguna manera, las personas que trabajaron con ellos, los hermanos consiervos, ellos también, algunos de ellos recibieron también la rúbrica para escribir todo esto y ser usado por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios, la cual está bajo la superintendencia o supervisión del Santo Espíritu de Dios, es decir, que de Dios, la palabra de Dios no falla, es suficiente, es inerrante y equipa a cada creyente para vivir una vida plena en Cristo Jesús. Al llegar a la salvación es una revelación especial de Dios, en el sentido de que la mayor revelación especial que podemos conocer es la persona de Jesucristo que vino y se encarnó y vivió aquí entre nosotros, ministró, enseñó, capacitó, pasó enfermedades, pasó penas, pasó humillación y pasó muchas cosas también como un ser humano lo ha hecho. Y eso es lo que queremos conocer un poco y meditar, repasar más que nada, porque lo que si ya vieron el video o escucharon o leyeron, esto solamente va a ser para volver a consolidar, como atornillar un tornillo, no nada más para que quede más fijo. Así que comenzando un poco ya nuestro credo de los apóstoles, en esta primera parte,
Hoy vamos a hablar un poco de la persona de Jesucristo, lo que se conoce como Cristología o el estudio de Cristo. Y en nuestro credo los apóstoles dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. En este resumen del credo de los apóstoles vemos un poco cómo contempla la persona de nuestro Señor Jesucristo. En la clase anterior habíamos visto ya lo que es la deidad sobre el Padre, la primera persona de la Trinidad, y hoy vemos un poco también ya sobre la segunda persona de la Trinidad, que es el Señor Jesucristo. Y en esta lección habíamos visto que el estudio, hay muchas formas que uno puede abarcar el estudio de Jesucristo y de hecho que hasta hoy en día Jesucristo sigue siendo estudiado, tan profunda su vida, tan grande el impacto de lo que él ha hecho que hoy vivimos en el 2024. ¿Después de quién? Después de Cristo. Así nuestro Señor Jesucristo ha marcado la historia que no ha pasado desapercibido e incluso sus enemigos lo leen para intentar refutarle e intentar ganar algo de popularidad, de influencia, porque cuando uno va a competir una carrera, cierto que quiere eh, mejorar su marca personal cuando va a correr una carrera, pero por lo general uno entrena, mide su tiempo, pero luego sabe que hay un corredor al cual tiene que vencer. Tal vez en una carrera yo sé que esa persona suele tener un mejor tiempo que yo, tiene más habilidades o tiene más logros, tal vez tenga trofeos, tal vez sea un ganador olímpico. Entonces, casi siempre un deportista, un atleta, se pone como meta también estudiar al rival para poder competir a su mismo nivel y sobrepasarlo. Y entonces, ¿a quién elige? ¿Al eslabón más débil? ¿Al atleta más débil? ¿A uno regular, promedio o de su misma categoría? Por lo general, no. Apunta siempre al corredor más rápido, al más fuerte mental y físicamente. De esa misma manera, aún personas que no son creyentes, personas que han querido desacreditar a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, personas también que han querido rebatir la palabra de Dios han intentado mostrar que la Biblia se ha equivocado, que está lleno de mitos, que qué sé yo, que tiene errores geográficos, históricos, pero una y otra vez la palabra de Dios ha salido victoriosa ante ese tipo de cosas. La arqueología, la historia, los papiros encontrados, luego siempre la palabra de Dios sale victoriosa, probando nuevamente que es Dios que está llevando a cabo su obra redentora. Y el protagonista de esa obra redentora es nada más y nada menos que el Señor Jesús de Nazaret o el Cristo. Se divide en tres partes nuestro estudio: la divinidad, su humanidad y su obra. Vemos rápidamente que su divinidad empieza en esta primera parte donde dice, creo en Jesucristo, creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. En esta parte vemos que la divinidad se va a dividir en dos partes. Primeramente, Hijo de Dios, como dice aquí en nuestro credo apostólico, dice ahí, Hijo, Hijo de Dios. ¿Qué significa ser Hijo de Dios? Se escucha muchas veces, todos somos hijos de Dios. ¿Por qué vamos a dividirnos por la religión si al final somos todos hijos de Dios? Una frase típica utilizada para querer justificar las diferencias que hay verdaderamente en cuanto a lo que uno piensa y cree y actúa con respecto al cristianismo, con respecto a lo que el Señor Jesucristo ha establecido. De hecho, que eso ni siquiera pasa el primer siglo, porque ya desde el primer siglo, 2 Corintios 11, el apóstol Pablo ya advertía a la iglesia que dejen de seguir a falsos cristos. Y el apóstol Pablo también hablaba de falsos hermanos, hablaba de herejías, hablaba de gente que vino a Cristo, pero seguía judaizando
quería hacerle a las personas primero judíos y después cristianos, a pesar de que ellos no eran étnicamente hablando judíos. Vemos todo eso en el libro de Gálatas. Así que cuando hablamos del Hijo de Dios, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, vamos a la Escritura y encontramos que a veces el término Hijo de Dios se refiere también a ángeles. En Job 1:6, Job 2:1 encontramos esto también. También a la nación de Israel se le llama Hijo de Dios, Éxodo 4:22, o sea, 11:1. También a los reyes se le llaman hijos de Dios, segunda Samuel 7:14, Salmo 2:7. Vemos también que a Adán se le llamó hijo de Dios, Lucas 3:38. Vemos que también a nosotros, los creyentes, somos llamados hijos de Dios. Así que, ¿a qué quiero llegar con esto? Quiero llegar que la palabra Hijo de Dios aparece de diversas formas en las Escrituras, pero haciendo ya un estudio más sistemático, profundo, nos daremos cuenta de que, ¿a qué me refiero con que Jesucristo es Hijo de Dios en el credo de los apóstoles? Porque eso estamos estudiando hoy, que refleja lo que la Biblia dice y queremos explicar este credo. En Gálatas 3:26, el apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, Gálatas insensatos, le decía el apóstol Pablo a ellos, porque estaban creyendo en las enseñanzas de los judíos, que al final Pablo le había enseñado el evangelio de la gracia y ellos querían volver a las obras. Bueno, en una parte el apóstol Pablo le dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. He ahí, ¿cómo uno llega a ser hijo de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Cualquier persona de este mundo es una creación de Dios, es imagen de Dios y en un sentido es hijo de Dios por ser criatura de Dios, pero es en un sentido más amplio. Pero cuando hablamos de hijo en el sentido ya paternal, relacional, amoroso, familiar, esto viene a través de la fe en Jesucristo. Cuando hablamos de hijos, implícitamente se habla de adopción, es decir, de que yo soy adoptado en la familia de Dios. ¿Por medio de qué? La fe en Cristo Jesús y esto por pura gracia. Entonces, eso con respecto a qué significa hijo de Dios en las Escrituras. Pero a Cristo aparece este término hijo de Dios de una manera diferente. En Juan 5:8, un versículo que resume excelentemente a qué nos referimos a Cristo con hijo de Dios, dice, Jesús decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, igual. Yo, criatura a imagen de Dios, no soy enteramente igual a Dios. No soy Jehová Junior. No soy Dios encarnado. No soy divino en el sentido de que soy un Dios. No lo soy. Ese solamente es Cristo. Él es el unigénito. Él es el primogénito. Él es el único hijo de la misma esencia del Padre. Así que este versículo nos aclara de que sí, Jesús es hijo de Dios. Yo también soy hijo de Dios, sí, pero en sentidos diferentes debido a nuestra naturaleza. Establecido ya eso, ahí tenemos nuestra doctrina cardinal esencial de la Trinidad. La Trinidad no es optativa en cuanto a lo que es nuestra fe apostólica cristiana. Creemos en Dios en tres personas, pero uno en esencia. Y este Cristo, Hijo de Dios, es uno en esencia con el Padre. Eso aprendimos en la clase pasada, cuando vimos un poco de lo que era la Trinidad ontológica. Eso viene del ser, de la naturaleza y la Trinidad económica en la manera como se administra, cómo tienen diferentes roles, no que sean uno es superior y el otro es inferior, no, son coiguales, coexistentes, coeternos, cosustanciales. Cuando digo co, hablo de que es igual, pero en roles se manifiestan de diferente manera o operan de diferente manera, mejor dicho, pero en su ser el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo operan bajo la misma sustancia, la misma esencia, de la misma naturaleza, son Dios. La Escritura Sagrada llama a los tres Dios, pero también declara que Dios es uno. De ahí nuestra doctrina de la Trinidad. Pero ya en la Trinidad económica, que acá le mostraba recién, vemos ya el rol del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De ahí este gráfico que nos muestra que
desde otra perspectiva, lo vemos un poco inclinado ahí el símbolo de la Trinidad para mostrar que tienen diferentes roles, diferentes asignaciones. Juan 6:38 dice así, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que envió. El Hijo de Dios, que estamos estudiando el credo, habla de que él vino a hacer la voluntad de Dios. Ahí vemos la Trinidad económica, la voluntad de Dios. Vino del cielo, la naturaleza ontológica o la Trinidad ontológica ahí, pero cuando dice que vino a hacer la voluntad, es decir, que vino bajo la autoridad o comisionado por el Padre, con la Trinidad económica viéndose aquí en este versículo también. Juan 8:28 también le dice, les dijo pues Jesús, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. Así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Otro versículo que afirma nuevamente que Cristo es Hijo de Dios y que vino a llevar a cabo una comisión económica o administrativa, vino a hacer lo que el Padre le dijo que haga. Vino desde la eternidad pasada siendo Dios, verdadero hombre. Bueno, Juan 15, ahí vemos un poco también el rol de Cristo, así como la deidad o el Padre es el primero en la Trinidad, él en ese rol económico, en ese rol administrativo, tiene una autoridad sobre Cristo y el Cristo también tiene una autoridad sobre el Espíritu Santo. De ahí que vemos que el Padre envía al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo. Este versículo lo comprueba. Hermana Catalina Cabrera, ¿me ayuda usted a leer este versículo cortito? Su permiso, hermana, su micrófono está desconectado. Cuando venga el consolador a quien yo os enviaré del Padre, y dará testimonio de mí. Amén. Entonces, muchas gracias, hermana. Perdón, terminó porque sale entrecortado. Me pareció que terminó. Esto Hola, hola. Creo que tengo problema de señal entonces. Bueno. Creo que es como, la conexión de la hermana, porque yo estoy escuchando hola, bien y escucho también esa interferencia. Ah, ok. Bueno, hermana Catalina, muchas gracias por leernos el versículo. Creo que salió un poco entrecortado debido a la conexión. Gracias por leernos un poco el versículo. Entonces vemos aquí esta Trinidad económica donde el Hijo tiene autoridad sobre el Espíritu Santo en el sentido económico, no en el sentido ontológico del ser o naturaleza. No es que yo te voy a dar órdenes porque yo en mi naturaleza es superior, no. Estamos hablando de roles asignados en el plan de la redención. Listo. Seguimos. Esto lo vemos entonces en Romanos 8:9. Vemos también Primera de Pedro 1:15, donde al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Cristo. Esto ya con respecto a la Trinidad en el sentido ontológico del mismo ser, de que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, es decir, es de su misma naturaleza. Eso en lo que respecta a ser hijo de Dios, como reza nuestro credo, hijo de Dios. Ahora, en la parte que dice Señor, en nuestro credo de los apóstoles, cuando hablamos de Señor, entendemos que la Escritura habla de que el Señor tiene diferentes términos, o mejor dicho, significados. De la misma manera, cuando yo estoy orando a mi Dios, le digo, oh Señor, te alabo y te glorifico. Pero también cuando salgo en la calle y le veo a mi vecino, un señor ya de edad, le digo, ¿qué tal, señor? ¿Cómo le va? De esa misma manera, yo no le estoy llamando Dios a mi vecino. De esa misma manera, hay términos de respeto, hay términos de soberanía, como el señor presidente de la República va a dirigirse al pueblo paraguayo. Entonces, vemos ahí el título de señor, también al maestro, es un título de respeto en ese sentido, la palabra señor, que viene de una palabra griega llamada kurios. Curios. Entonces, esta palabra curios en el griego, curios está en el griego y significa esto normalmente. Pero también en estos pasajes en Mateo 10, Lucas 12 y Efesios 6, ahí se ve cómo la palabra curios está siendo usado en este sentido, soberano, maestro, señor. Estos son los pasajes que apoyan
ese uso común, frecuente en un lenguaje normal, sin apelar a la divinidad. Pero cuando hablamos ya de Dios y cuando hablamos de curios, Mateo 11:25, Lucas 1:16, Hechos 2:39, aparece la misma palabra. Al igual que cuando yo oro, le digo, Señor, te entrego mi vida, confieso mis pecados, confío en Jesús para salvación de mis pecados. Al usar curios en esa oración, estoy refiriéndome al Padre, estoy hablándole al Padre, estoy usando curios en ese sentido. Así que reconocemos que la Biblia usa ambas formas. Ahora bien, aquellos que no creen en la divinidad de Cristo siempre usan este tipo de cosas. No, curios se utiliza para hablar a un señor, como vos le hablas a un señor, ¿verdad? Cosas así. Y le cuento una anécdota. Cuando hablé una vez con un amigo que es de la religión Testigos de Jehová. Yo le dije, ¿cómo explicas la parte donde Tomás ve al Cristo resucitado y se postra delante de él y le dice, Señor mío y Dios mío, Señor mío, curios? Y él me dice, bueno, yo le dije, porque ahí dice curios, está hablando de Señor, está hablando de la deidad, está apelando a Dios. El Señor del Antiguo Testamento, el Señor es mi pastor, Salmo 23. Y me dice, no, 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 ahí él estaba tan sorprendido que solamente fue una expresión de sorpresa y terminó diciendo nada más, Señor, Dios mío. Tipo, más o menos como que se asustó, más o menos que expresó una forma de sorpresa, no estaba hablando en un término de Dios, no estaba diciendo que Jesús es Dios, sino que usó nomás la frase por la gran sorpresa de ver al Cristo resucitado. Esa es la manera como él intentó justificar esto. Yo le dije, no, Curios en el Antiguo Testamento es Señor, es el Dios. Entonces, cuando vemos un poco Romanos 10, el 9 y 13, en el famoso pasaje que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, este está hablando de qué? Del Antiguo Testamento, un pasaje del Nuevo, Romanos, trayendo a colación algo del Antiguo, pero usando la palabra Señor. ¿Qué palabra será? Ahí la tenemos, Yahweh o Yahvé o Jehová. Son diferentes formas de decir lo mismo, el nombre sagrado del Señor. Ahí vemos entonces en la última parte del versículo, porque todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo. En la segunda parte. ¿Y qué pasa en la primera parte? También. Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? Yahweh, Jehová, Yahvé del Antiguo Testamento. Así que este pasaje que me muestra el Antiguo Testamento me dice que Jesús es ¿quién? Jehová, Yahvé, Yahweh. Es de la misma naturaleza del Dios Padre. Este pasaje es curioso, o mejor dicho, hay otros pasajes que también apoyan esto. Vemos aquí que en estos pasajes que tengo aquí hacen referencia a Isaías capítulo 40, casi lo mismo que hice recién. Hace rato era Romanos 10 apelando a Joel 2 y ahora es Isaías 40 y estos pasajes de Mateo, Marcos, Lucas y Juan apelan a Isaías 40. Es decir, que si hago la misma concordancia me voy a topar con lo mismo, que todo lo que aparece en Isaías se refiere a Yahweh, a Yahvé, a Jehová del Antiguo Testamento y encuentro la misma cita en estos pasajes, demostrándome de que el nombre o el término curios, Señor, se utiliza para divinidad y se le llama a Jesús curios, es decir, Jehová, Yahvé, Jehová, Dios. No sé si, y por eso que cuando nosotros cantamos a Jesús, el cual es Jehová del Antiguo Testamento, Yahvé, Yahweh. Por eso le cantamos y por eso le oramos. Si te vas a la religión de los testigos de Jehová, ellos no le oran a Jesús, no le cantan a Jesús, solamente a Jehová, dicen ellos. Pero haciendo un estudio de la Biblia vemos que Jehová es Jesús. Así que con esto explicamos la importancia en la práctica de cantarle a Jesús. Rápida una anécdota. Llegando yo al cristianismo así nuevito, nuevito, yo venía a una religión falsa, año 2010, entro en un culto evangélico
empiezo a escuchar que le llaman, empiezan a cantarle a Jesús, profesarle amor a Jesús, todo era Jesús y yo quedé, ¿y al Padre? ¿Qué está pasando que acá todas las canciones hay un sobre énfasis en Jesús? Decía. ¿Por qué no le cantan al Padre? Él es verdaderamente el Padre. Jesús es un enviado. Pensaba yo en mi interior. Yo venía de una secta. Yo había salido de una secta o pasé un tiempo en una secta. Y al llegar a esto, yo quedé como, ¿qué está pasando aquí? Y después ahí investigando me di cuenta de que los evangélicos creían en la Trinidad y que había esto de un Dios en tres personas y me costó al principio porque venía con una cultura de que yo le cantaba a Dios Padre nada más. No le cantaba a Dios Hijo o no había un sobreénfasis en las canciones, en las oraciones sobre Cristo, Jesús. Estaba ahí siempre como un accesorio, como una especie de abogado, es abogado, pero solamente ahí al final, como para cerrar la oración. Bueno, eso nada más para que vean cómo la práctica se puede dar cuando uno está saliendo de una secta. Bueno, ahí resumimos entonces la divinidad de Cristo. Vimos que Él es Hijo de Dios y también es Señor. Pasando ya a la segunda parte de nuestro resumen, ya sabemos que Cristo es divino, ya tenemos las herramientas para evangelizar a nuestros vecinos que están en las sectas que niegan la divinidad de Cristo. Ejemplos de tales ya habíamos visto judíos y gente del Islam, como vimos en la clase pasada, en cuanto a lo que se refiere al Padre, pero también hay discrepancia en cuanto al Hijo. Ellos no creen que Jesús es Dios encarnado. Y tenemos mormones, tenemos testigos de Jehová y hay otras sectas más que no creen que Jesús es verdaderamente Dios, que es un buen profeta, que es un buen maestro, pero que no es Dios. Eso creen ellos. Ahora, pasando ya rápidamente a la humanidad, un punto demasiado importante, también que la divinidad. Cuando entendemos la humanidad de Cristo, vemos que hay tres etapas que nos enseñan más sobre la humanidad de Cristo. La primera, experiencias, la segunda, oficio y la tercera, naturaleza. En cuanto a su experiencia, en nuestro credo nos vemos que ahí fue concebido el Espíritu Santo, ahí hay una experiencia, él fue concebido dentro del vientre de manera sobrenatural, lo sabemos, nació de la Virgen, nacimiento, padecimiento, es decir, sufrimiento, crucificación, una ejecución pública, descendió a los infiernos, qué ocurrió con él después de la muerte, y luego al tercer día resucitó entre los muertos. Todo esto es la experiencia de la humanidad de Cristo. Interesantemente, en este último punto, al tercer día resucitó entre los muertos. Esto pareciera ser que tiene que ver eso con la humanidad. Cuando Cristo resucitó, no resucitó nada más como Dios, como ser divino. Él sigue siendo humano hoy, sigue siendo una persona hoy, sigue estando limitado por su humanidad física. Él es la primicia de nuestra resurrección. Ya vamos a ver eso enseguida. Pero ¿a qué me refiero con esto? De que su humanidad tiene mucho que ver también en lo que es su resurrección. Y eso también abarca en esta parte. En la experiencia que él tuvo, como le dije, concepción, nació, que fue concebido del Espíritu Santo. Esto es lo que él experimentó en su vida. Eh, no es alguien que, hablando ya de la encarnación, de su concepción, él tuvo una concepción virginal sobrenatural por el poder del Espíritu Santo, de una virgen que, como sabemos, estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Esto nuestro credo nos lo muestra para mostrar nuevamente que nuestra fe no solamente es apostólica, no solamente es bíblica, sino también es histórica. Muchos ateos a veces quieren ridiculizar nuestra fe. Recuerdo uno llamado Christopher Hitchens, británico, que solía debatir mucho con académicos, con eruditos cristianos, que solía decir, ¿vos crees en el nacimiento virginal? ¿Vos crees que una virgen puede dar a luz? Y el cristiano decía, claro que lo creo, está en la Biblia. Y ahí Christopher Hitchens utilizaba ese momento y decía, aquí ya he ganado esto, ¿cómo podemos venir ya se terminó el debate? ¿Acaso vamos a venir a escuchar a una persona que nos dice una tontería cuando ya sabemos claramente que de dónde viene la concepción, de dónde vienen los bebés, etcétera? Él quería ridiculizar la fe del cristiano por creer en la concepción virginal de Dios. Eso con respecto a ateos que quieren atentar contra nuestra fe.
También hubo una corriente allá por los 1900 llamado liberalismo teológico, no liberalismo económico, sino teológico, es decir, de iglesia salieron personas que se enamoraron de la ciencia a tal punto que dijeron, va, ahora la ciencia nos va a ayudar a hacer teología, ahora la ciencia nos va a ayudar a entender mejor la Biblia. Bueno, se fueron todito. ¿Qué quisieron? Empezaron a sacar los milagros, empezaron a decir que esto eran solamente poesía o cosas inspiradoras o metáforas y así empezaron a sacar este tipo de cosas como el nacimiento virginal. Ellos les llaman desmitologización, sacar los mitos de la Biblia, decían ellos. Y por los años 1900, desde 1900 hasta 1960, aproximadamente un poquito más, fueron muy populares, tuvieron mucho dominio en el cristianismo. Estoy hablando de que armaron su pequeña secta allá en el monte. En el cristianismo, en grandes denominaciones, entraron con ese virus, permearon todos a tal punto que muchos hermanos nuestros conservadores, evangélicos, también suscribieron a una confesión de fe de la inerrancia, se llama la confesión inerrancia de Chicago, allá por 1960 aproximadamente, no recuerdo bien el año. Esa declaración de fe de muchos evangélicos fue tan necesario al final otra vez crear otro credo, otra confesión sobre la inerrancia bíblica. ¿Por qué? Porque gente empezó a negar los milagros de la cual habla la Biblia. Y aquí tenemos uno, el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Como dice en Lucas 1:34, en Lucas 1:34 tenemos que dice, a ver un poco si alguien me puede leer, por favor. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Muchas gracias, hermano. Entonces, aquí vemos el nacimiento virginal declarado por las Escrituras, inspirado por el Espíritu Santo, la regla de fe, vida y práctica de todo creyente que vive hoy y que ha vivido por toda esta fe histórica de más de 2000 años, declarando un evento sobre la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Muchos han querido negar la humanidad. Ahora no es tan popular como antes, pero en los primeros tiempos sí hay gente que quiso negar que Jesucristo fue verdaderamente humano. ¿Por qué? Porque había una corriente llamada gnosticismo que decía que no, que todo lo que es humano es contaminado, es perverso. ¿Cómo Dios va a ser humano? ¿Cómo Dios se va a rebajar a tal cosa? Un Dios que se rebaje a eso no puede ser Dios. También entendemos que ellos vivían en una cultura politeísta de muchos dioses, dioses paganos, que eran deidades que no perdían su naturaleza y mucho menos se iban a volver humanos. Y era algo que pensaban y cuando vemos esto, el nacimiento virginal o la humanidad de Cristo fue por mucho tiempo controversial en la cultura. Hoy ya no tanto, pero sí en esa, porque vivimos, hoy ya no tanto, digo, porque vivimos en una cultura que disfruta de los privilegios o del florecimiento que el cristianismo proporcionó cuando fue predominante. Ahora la cultura secular quiere sacar al cristianismo de lado, pero seguimos ahí en la resistencia y para la gloria de Dios vamos a expandir su reino con la ayuda del poder de su Santo Espíritu, su palabra, los medios de gracia, y para eso estamos capacitándonos hoy aquí, para bendecir a otras personas, expandir el reino de Dios, conocer más a Dios, amarlo mejor, amarlo más profundamente para nuestra vida devocional, pero también para aplicar lo que el Señor tiene para nuestro llamado, para también ejercitar nuestros dones en este reino del Señor. Así que ya vimos entonces un poco de lo que es su concepción. Jesucristo humano también poseyó un cuerpo o sigue teniendo un cuerpo. Por eso dice aquí nuestro credo, padeció bajo el poder, padeció, es decir, sufrió, estuvo bajo cuando Pilato vino y lo enjuició, lo llevó a tribunal, a corte, lo examinó, lo juzgó y lo entregó luego a los judíos. Fue una humillación. Él que siendo Dios en la carne, venir y experimentar esto es terrible, es una humillación. Es como que
el presidente vaya y se someta a la autoridad de una persona que no tiene la misma investidura que él, porque él fue investido con poder y autoridad para representar al pueblo, y de repente viene una persona que no tiene la misma investidura y la confianza del pueblo y lo quiere someter. Es descabellado pensar eso, diría uno, pero aquí vemos que el Señor lo hizo como cordero al matadero, fue con propósitos santos, eternos, decretados desde la eternidad pasada con un propósito redentor. Fue crucificado, muerto y sepultado. Un Dios que es crucificado, que es muerto y que es sepultado, dicen los musulmanes que es ridículo, que no puede ser, qué clase de Dios es ese, ese no es un Dios. Tienen una concepción de Dios diferente en su Islam, que recordemos es una religión abrahámica, pero ya totalmente tergiversada, ya lejos de lo que Abraham enseñaba a Ismael incluso, de aquel que provienen estas personas del Islam. Bueno, rápidamente pasajes como Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23, Juan 18 y 19 nos habla de esto. Vemos un ejemplo, Hebreos 2, 14 al 17, si alguien puede leer, por favor. Alguien que no haya leído todavía. Gracias. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, para expiar los pecados del pueblo. Muchas gracias, hermanos. Aquí vemos nuevamente como nuestro Cristo, el que es verdaderamente hombre, participó de carne y sangre. Aquí habla de la encarnación. Aquí habla de que Dios vino en la carne y también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte, para expiar los pecados del pueblo. Muchas veces nosotros los evangélicos, de tanto que tenemos un sobreénfasis en la divinidad de Cristo, creemos que es la divinidad de Cristo la que nos salvó, pero como aprendimos también en el video, es verdaderamente su humanidad. ¿Por qué? Porque Él fue el verdadero sustituto. Mis pecados los llevó en esa cruz. La vida perfecta que Él la vivió con perfecta obediencia a los 10 mandamientos, una vida íntegra, pura, sin mancha, él fue obediente, él vivió una vida perfecta que yo no pude, yo no puedo y yo no voy a poder vivir aquí de este lado de la gloria, solamente cuando todo esto sea consumado, he ahí que yo seré glorificado completamente y ahí sí, pero antes no. Yo hoy estoy representado por las obras de Cristo. Mi salvación es por gracia, pero por las obras de otra persona, de un sustituto. Él llevó verdaderamente adelante lo que es la sustitución penal. ¿Qué significa esto? Que hay un sustituto, que hay otra persona que me sustituye y penal porque viene del castigo. Como vemos, a veces en la parte jurídica se habla de penal, es decir, hay un juicio, hay una condena, él llevó mi condena sobre sí, por eso vino a expiar los pecados. Su humanidad es la que me salva. Su humanidad vino a representarme. Hoy yo soy declarado justo, justificado, delante de su tribunal por sus méritos y su perfecta obediencia. No porque Él es Dios en sí, sino por la humanidad. Ese plan de venir y representarme. Por eso tuvo que morir, porque el alma que pecare, esa morirá. Por eso murió Cristo, para representarme. Por eso también Jesús le decía a los fariseos, le decía a sus discípulos, que cualquiera que quiera ser justificado tiene que exceder la justicia de los fariseos. Y ellos quedaron atónitos porque para ellos los fariseos eran la élite de la obediencia a la ley. Si ellos no se salvan, wow, ¿quién es lo que se va a salvar entonces? Bueno, el que tiene los méritos de Cristo, la justicia de Cristo, ahí excede a los fariseos. Eso en cuanto a su cuerpo ya, entonces vemos que su humanidad, hablamos de su concepción, cuerpo. En cuanto a su alma, sabemos que dentro del mundo evangélico hoy se habla mucho de cuerpo, espíritu y alma, lo que se conoce como un ser tripartito. Esta postura es muy popular hoy, pero no tiene mucha historia a partir de 1900 y algo aproximadamente. Y no fue tan popular a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a mirar lo que es alma y espíritu, se refieren a la misma cosa. Todo el interior, o es decir, a los aspectos no físicos de nuestro ser, como un todo.
Cuando empezás a hacer una concordancia, vos podés decir que el espíritu es esto, que el alma es esto, pero cuando vos empezás a hacer una concordancia, vas a encontrarte con más de 200 pasajes que prácticamente tratan el asunto de la misma manera, que se usan intercambiablemente, así como el término pastor, obispo, presbítero y anciano, se utilizan intercambiablemente, así también como ley, estatuto y ordenanza se utilizan intercambiadamente, así también vemos esto. Así que el poner un sobreénfasis, ah, no, esa es tu parte espiritual, no tu parte almática, eso puede llevar un poco a confusiones. Es mejor mantenerse siempre en la parte tangible, corporal, y luego la parte no corporal, es decir, como dice aquí, aspecto no físico de nuestro ser. Ya entrando en eso, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo tenía? ¿Será que su alma era, será que cuando vino la segunda persona de la Trinidad entró en una especie de robot o en una especie de carcasa humana nada más y entró la divinidad ahí y ya está? No. Cuando el Señor Jesucristo vino, tomó un cuerpo, sí, como acabamos de aprender, pero también tomó un alma racional. ¿Qué significa esto? Lucas 23:46, cuando él se despide, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué está diciendo ahí? De que su parte no corpórea iba a ser recibida por el Padre. ¿Qué está diciendo aquí? Nos estás hablando de su alma, de su espíritu, de la parte no corpórea. Se utiliza intercambiablemente cuando uno hace una concordancia exhaustiva, se da cuenta de esto. En el credo de los apóstoles vemos esta parte de su alma donde dice, descendió a los infiernos. Hay muchas teorías sobre esto, de que Jesucristo se fue en el infierno a predicarle a los muertos. Hay incluso imágenes ahí donde Jesucristo está peleando con demonios. No, 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 no. Cierto que hay mucha discrepancia, diferentes interpretaciones sobre qué significa descendió a los infiernos esta frase histórica. Y prácticamente lo que en el video aprendimos es que su conciencia o alma racional fue separada del cuerpo. Hay gente que cree que esto significa que él fue enterrado, otros que creen que todo lo que él sufrió en su crucifixión fue como un infierno. Hay diferentes interpretaciones de esto y aquí vemos que en nuestro video aprendimos esta postura que parece ser una de las más coherentes y balanceadas, es de que su conciencia o alma fue separada del cuerpo. A eso se refiere. ¿Y por qué digo que a eso se refiere? Porque en el contexto vemos muerto y sepultado y luego ¿qué pasa? Nos habla de una separación de su alma y cuerpo. Luego vemos que ya aparece la resurrección cuando él vuelve a su cuerpo. Entonces, en el contexto del credo vemos que a esto se refiere, parece más coherente esto. Así que hay diferentes interpretaciones, sí las hay. ¿Esta parece ser una más balanceada de acuerdo al contexto del credo? Yo creo que sí. Siguiendo un poco y no deteniéndonos tanto, ya en su resurrección, hablamos recién de su alma, descendió a los infiernos, ahora en su resurrección. Si una persona me puede leer esto, por favor. Alguien que no haya leído preferentemente. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Aquí entonces vemos claramente de que en este versículo nos habla de la resurrección, de que qué genial, Él resucitó, pero ¿qué hay de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Bueno, al Cristo, cuando Él resucita, ¿recuerdan lo que le dijo en Juan capítulo 11 a las hermanas de Lázaro? Que el que cree en mí vivirá, aunque muera, vivirá. Hablando de la resurrección. Y creo que ella también le menciona algo de eso a nuestro Señor Jesucristo. Sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Bueno, ahí vemos entonces que Cristo es el primero, es nuestro hermano mayor, el que va adelante, el que nos muestra y nos da consuelo y esperanza de que cuando muramos, luego vendrá el día del juicio final, día de la resurrección, el día de la colecta de las almas. Ahí nosotros recibiremos un cuerpo glorificado. Ciertamente hoy donde vivimos en un cuerpo donde tenemos aún
remanente de pecado, pero ciertamente también somos nuevas criaturas. ¿Qué significa esto? De que yo hoy estoy experimentando, cuando decimos de gloria en gloria, no estamos hablando solamente de una frase muy linda que escuchamos en canciones, estamos hablando de que yo ya, mi proceso de glorificación ya empezó y será consumada cuando el Señor venga y me dé ese cuerpo glorioso. ¿Y cómo yo puedo estar seguro de esto? Este pasaje que nos acaba de leer la hermana nos asegura de que Cristo resucitó de entre los muertos, de que es una fe histórica, mm, sellada y rubricada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si uno se pone en un tinte evidencialista o empieza a decir, bueno, ¿cuál es la religión que más coherente puede ser? A la pinta. Creo que la religión que puede mostrar que una persona vino entre los muertos, y con un cuerpo perfecto, mostrando testigos oculares de más de 500 personas, y cuyas enseñanzas delegadas a sus discípulos han transformado el mundo entero y lo siguen haciendo. Creo que tenemos buena base para decir que la resurrección de Cristo, lo que celebramos cada día del Señor, domingo, es genuina, es real y nos muestra que Cristo hoy está en un estado glorificado, resucitado, pero no solamente resucitado, sino también ascendido al trono. Y eso vamos a verlo después. Ya habiendo terminado entonces lo que es su experiencia, pasamos a su oficio. ¿Qué oficio cumplió nuestro Señor Jesucristo en su humanidad? En su humanidad, como dice ahí, creo en Jesucristo. En el video también dijo algo simpático, de que a veces la gente cree que Jesús es un nombre y su apellido es Cristo. Algo así. No, no dijo de esa manera, pero era lo que implicaba. No, no es que su nombre es Jesús y su apellido es Cristo. No. Su título mesiánico está ahí, Cristo. Jesús era su nombre, Yeshua, Josué, transliterado del hebreo al griego, pero Jesús, el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? Ahí es donde queremos ir. Vayamos ahí. El Cristo, según lo que entendemos del Antiguo Testamento, cuando también los judíos que tienen también su Antiguo Testamento, también llamado el Tanakh, cuando vemos que en los profetas, vemos que en Primera de Crónica 16:22, los profetas hablan de el Cristo. Los sacerdotes, o donde están el Levítico, en el libro del Levítico también habla de esto que es ser ungido. Entonces, perdón, Cristo significa ungido. ¿Qué significa ungido? Tener la presencia de Dios especial. Los profetas tenían esto, los sacerdotes tenían esto y los reyes tenían esto. Cristo significa el ungido, el que tiene la aprobación de Dios, el que tiene la presencia de Dios con él. Levítico 21 del 10 al 12, si alguien me puede leer, por favor. Que no haya leído, por favor. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Amén. Gracias, hermana. Entonces, aquí, ¿qué vemos? Vemos también que la unción viene sobre los sacerdotes. Ya en el siguiente versículo, ya hablando un poco hablando de que esta unción venía también sobre los reyes, vemos aquí Salmo 89, Salmo 132, Segunda de Crónicas, digo bien, 6:42. En todos estos pasajes bíblicos nos habla de que los reyes también eran ungidos o con la presencia especial del Señor. Es el caso del rey David, el rey Saúl, el rey Salomón en su momento. Obviamente sabemos qué pasó con Saúl. Ahora, cuando hablamos del linaje de David, sabemos lo que pasó en la historia de David, que luego su casa fue dividida en dos grandes reinos, el reino dividido, por un lado Judá y el otro lado Israel. En uno había 10 tribus y en el otro había dos. Hubo todo un tema de golpe de estado, político, muchas cosas terribles que pasaron ahí. Se cumplió verdaderamente lo que el Señor le había dicho a David, que la espada siempre estaría en tu casa por causa de su pecado, etcétera. Pero también vemos pasajes como en Jeremías, en Ezequiel y en Zacarías, de que esta unción, de que este Cristo, el ungido,
era esperado por todos los judíos del Antiguo Testamento. Cuando el reino se dividió, los profetas empezaron a hablar, va a venir el Cristo, va a venir el ungido de Dios, Él va a unificar otra vez el reino que lo tenemos dividido, Él va a venir y su reino no tendrá fin como le prometió a nuestro rey David. Ahí tenemos el pacto davídico. Bueno, Jeremías 23, si alguien me puede leer, por favor. He aquí que viene día, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo, justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En su día será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Amén. Gracias, hermana. Ahí vemos entonces que en el Antiguo Testamento se estaba esperando que este Cristo venga a unir ¿a quién? Al reino dividido. Ahí está, Judá e Israel habitará confiado. Va a venir este rey, viene del linaje de David. Y si hemos leído Mateo, esa parte que parece medio aburrida, en la genealogía de Jesús, el árbol genealógico de Jesús, que a veces queremos saltear. No, no lo haga. Mire y gócese que su Señor, que la historia familiar de su Señor está ahí, que el Cristo que viene del linaje de David, que es el Rey de Reyes, está ahí en esa genealogía. Y tenemos un testimonio histórico fidedigno de eso. Así que no se saltee la próxima vez ese árbol genealógico. Siguiente. Cumplimiento en Jesús. Entonces, su oficio, como obviamente estamos hablando de su humanidad. Ya vimos de que Él es el Cristo. Estamos hablando de que es el ungido de Dios, como lo fueron los profetas, los sacerdotes y los reyes. Ahora vemos que como su oficio, ¿qué es lo que vino a cumplir Jesús en su humanidad? ¿Qué es lo que Él cumplió? Bueno, Él vino como rey y vino a cumplir este oficio de Cristo. Si alguien me puede leer, por favor, que no haya leído todavía. Si mira un poco la participación. Cualquiera que no haya leído, por favor, puede hacerlo. A ver. Hermana Rosa, ¿estás ahí? Hola, hola. ¿Se me escucha? Hola, hola. Sí, ahora se escucha. Hola, sí, se escucha de Sí, se vuelta. escucha. Sí, em, perdí la señal por un pequeño momento. Hermana Rosa, ¿me lee este pasaje, por favor? Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Aquí vemos entonces un episodio con la mujer samaritana impresionante. Todo el Antiguo Testamento esperando que el Cristo venga a unir el reino dividido y Cristo se revela cuando justamente los apóstoles no estaban ahí, estaban en otro lado y él estaba sentado con la mujer samaritana y él le revela a ella de que él es el Cristo, el ungido de Dios, el tan esperado Cristo que todo el mundo estaba hablando, porque había una sensación, 400 años habían pasado desde el último profeta, estaba en un periodo de silencio y todo el mundo creía que ya el Cristo iba a venir, ya se habían levantado falsos cristos como caudillos políticos y la gente creía de que ellos eran el Cristo que le iba a liberar de eso. Pero no fue así. Pero viene Cristo y le predica a esta mujer, sabemos lo que hablaron ellos, y al final le dice que él es el Cristo. Termina yendo esto era en Samaria, gente que eran considerados enemigos de la gente de Israel. Y vemos que él le revela eso y luego va al pueblo y hay una conversión masiva de samaritanos al saber de que él era el Cristo que estaban esperando. Los samaritanos también tenían parte del Antiguo Testamento. No creían en todo el Antiguo Testamento,
pero sí en el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Seguimos. Bueno, entonces, como Cristo vino a cumplir su rol humano, vino como hijo de David, del linaje de David, vino como hijo de David, vino como un sacrificio expiatorio, vino como el segundo Adán. Entonces ya sabemos de dónde vino como hijo de David, del linaje de David, que tenía que ser hijo o de alguna forma venir conectado a David, y sabemos que esto sucedió con José. José, quien fue el marido de María, venía de ese linaje, y María, al estar unida a él, entonces Cristo recibe este linaje por herencia, por derecho del linaje de David, entonces también. El sacrificio expiatorio, Cristo vino como un Mesías humano, siendo él mismo la ofrenda por nuestros pecados. Vino como el segundo Adán porque el primero falló en aquel pacto de obras donde el Señor le dijo a Adán, haz esto y vivirás. Es decir, de todo podés comer, anda a cultivar la tierra, anda a expandir mi reino, pero de aquel árbol no toques, y eso fue lo que hizo, y ya sabemos lo que pasó. Pero como dice Romanos 5, ahí nos habla de que Cristo es nuestro postrer Adán, que la muerte por uno entró a muchos, pero pero la bendición o la salvación viene por Cristo. Romanos 5, si quieren leerlo ahí, van a verlo claramente. Entonces, Cristo vino como el segundo Adán, vino como el sacrificio expiatorio. Si leen Isaías 53, van a ver también que Él es el Cordero que fue llevado al matadero por nuestros pecados. Ya pasando ya a la humanidad de Cristo, su naturaleza, aquí ya se complica un poco. La naturaleza de Cristo. Cuando hablamos de naturaleza, estamos hablando de que Él tiene atributos o características y rasgos que son esenciales en un ser humano. No es que él parecía nomás humano. Hay gente que cree eso o que creyó eso hace tiempo atrás, que Cristo no era humano, que parecía nomás humano, que era una especie de figura fantasmal, que parecía humano. No, comió, bebió, durmió, era humano, era verdaderamente hombre. Jesucristo, el Dios hombre. Entonces, él tiene una naturaleza, pero no como la nuestra, en el sentido de que él es un ser humano perfecto, nosotros no. Él estaba, diríamos que incluso como Adán y Eva antes de pecar, pero mejor. Romanos 3, del 10 al 12, si alguien me lo lee, por favor. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Así dice la palabra, esto que conocemos como depravación total, que el hombre está corrompido, radicalmente depravado, contaminado, lleno de pecado. En nosotros mismos no mora el bien, como decía también Pablo en Romanos 7, no mora el bien, a menos que Cristo venga y me cambie. Nunca voy a hacer las cosas correctamente para la gloria de Dios. Antes de Cristo, ¿pudiera haber yo hecho algo moralmente virtuoso? Sí. Se llama gracia común del Señor, que me permite alcanzar cosas por su gracia, que es común en el sentido de que abarca a todas las personas creadas. Puedo llegar a hacer cosas buenas, qué sé yo, ser un buen empresario, ser honesto, ser diligente, ser responsable, ser puntual. Gente que no es creyente puede hacer eso, sí. ¿Cuánto más nosotros los creyentes que tenemos a Cristo en nuestro corazón? Bueno, eso, sin abarcar mucho de eso, quiero pasar ahora. Cristo tenía dos naturalezas, y aquí sí ya es un poco más difícil. Es verdaderamente un misterio el llegar a entender la completa naturaleza de Cristo, pero conforme a los hermanos han estudiado la naturaleza de Cristo durante la historia, lo han llamado a esto la unión hipostática. Unión porque hay verdaderamente dos cosas, entre comillas, cosas que se están uniendo. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, la hipóstasis significa persona, no que Cristo sea dos personas, no, ya llegamos a eso. Pero hablamos de su naturaleza divina y su naturaleza humana, de ahí la unión, de ahí de que viene dos. Bueno, la unión hipostática no podemos comprenderla completamente, pero sí sabemos que puede ser errado. Hermanos de hace mucho tiempo, por ejemplo, Basilio, nos hablaban de que hay un solo Dios y Padre, un unigénito y un Espíritu Santo. Nosotros, ellos en la patrística hace mucho tiempo atrás, discípulos de los apóstoles, un par de siglos después de los apóstoles, no tan lejanos de lo que recibieron ellos, decían esto,
que cada hipóstasis o cada persona individualmente. Proclamamos cada una de estas personas individualmente. El Padre es una persona, el Espíritu Santo es una persona, el Hijo es una persona. Bueno, hablando de unión hipostática, Jesús es una persona con dos naturalezas distintas, una divina, una humana, donde cada naturaleza retiene sus atributos propios. No es que es 50% Dios, 50% humano. No, ni siquiera podemos hablar de 100% y 100%. Solamente utilicemos un lenguaje de credo histórico, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, Dios de Dios. Así que así tenemos que referirnos a la persona de Cristo en sus dos naturalezas o su unión hipostática. Filipenses 2, del 5 al 7, nos habla de justamente esto que aquí vemos en este versículo. Hay Cristo Jesús siendo por naturaleza, sustancia, hipóstasis, Dios. Se rebajó voluntariamente tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Ahí vemos las dos palabras resaltadas, humanos y Dios. Naturaleza humana, naturaleza divina, unión hipostática. Su naturaleza, estamos contemplando la naturaleza de Cristo. Vemos que en esta parte que dice, se rebajó voluntariamente, esto ha causado un poco de controversia a lo largo de la historia. ¿Qué significa que se rebajó? ¿Será que perdió parte de su deidad o no fue completamente humano? ¿Qué significa esto? Bueno, el contexto del versículo nos ayuda a entender eso. No tenemos que ir a adivinar, especular y caer en errores groseros. ¿Por qué? Porque dice, tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. A eso se refiere cuando dice se rebajó voluntariamente. Vino y se hizo siervo, siendo Dios de Dios, verdadero Dios de verdadero Dios, tomó forma de siervo y se hizo semejante a nosotros. No idéntico porque él mantuvo su naturaleza divina y nosotros no tenemos naturaleza divina, solo tenemos naturaleza humana. Un credo histórico muy útil que se ha también expresado a lo largo de la historia para no caer en herejías, en errores, es el credo de Calcedonia, reunión de hermanos que se reunieron a hablar de estos temas en medio de la controversia, en medio de la herejía, queriendo preservar la verdad, queriendo que la fe de los hijos de Dios no sea manchada, contaminada por ideas totalmente perversas y satánicas. Crearon este tipo de credos para mantener lo que se cree sobre la naturaleza de Cristo. Y en una parte de este credo dice una persona, en la parte final dice que Cristo es una persona. Y cuando habla de una persona, no está diciendo que Él entró dentro de la Trinidad y se unió a la deidad. No. Cuando está diciendo de que Él ha sido así, de que es un misterio, de que Él es verdadero Dios y también verdadero hombre. Es algo que tenemos que recibirlo por la fe, aunque no podamos entenderlo completamente, porque la palabra de Dios lo declara así. En este credo vemos que también aparecen dos naturalezas, una persona, naturaleza divina, pero es una sola persona. Ahora bien, cuando vemos la naturaleza de Cristo, él tiene dos naturalezas, humana y divina. Aquí no hay mezclas. No es que 50 y 50. No. Vemos aquí que tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana, como vemos ahí. Y estas naturalezas no significa que, fíjense aquí en la primera imagen, vemos que parece que la naturaleza divina cubre a la naturaleza humana que está detrás. Por eso que estos pequeños márgenes negros que se ven atrás que corresponden a esta figura. Entonces, esto no es lo que queremos decir cuando que tiene dos naturalezas. No podemos decir jamás su naturaleza divina cubrió a su naturaleza humana. No, 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 herejía. No podemos decir tampoco su naturaleza humana cubrió su divinidad. Cuidado, no es así. Manejémonos en el lenguaje bíblico e histórico. Verdadero Dios, verdadero hombre. Ahí terminamos la humanidad de Cristo, vimos su naturaleza en la última parte y ahora ya vamos en la tercera parte que es la obra de Jesucristo. ¿Qué es lo que él vino a hacer? Ya, muy bien, él es Dios, él es humano, él es una persona, pero ¿qué es lo que vino a hacer? Su obra consiste en su humillación y en su exaltación. Ya hablamos un poco de su humillación, que nuestro credo se ve aquí como que fue concebido del Espíritu Santo. El hecho de que él sea concebido en un vientre es verdaderamente ya una humillación, que el Dios Todopoderoso venga y se rebaje a ese nivel
ya es una humillación en sí misma, por más que sea una obra sobrenatural, es rebajarse de lo que es Él. Nació de la Virgen María, el nacer, el tomar una forma totalmente vulnerable como un bebé y nacer ahí y depender de su madre para su nutrición, es una forma de vulnerabilidad y para un Dios eterno es una humillación, no es algo virtuoso, queda totalmente dependiente de padres humanos. Y luego también vemos esa humillación con Poncio Pilato, que fue juzgado por un humano, el humano que él creó, como le dijo a él, vos no tendrías ninguna autoridad menos que se te haya dado, le dijo a Poncio Pilato. Y lo demás ya sabemos, en su crucifixión, cómo lo torturaron, cómo lo crucificaron, cómo lo humillaron. Luego que murió, fue sepultado, que es una humillación que un Dios llegue a este lugar. Y también él descendió a los infiernos, que ya también vamos a ver. Humillación. Se hizo Dios, la encarnación. Tomó forma de ¿Qué es la encarnación? Tomó forma permanente en una naturaleza humana. Jesús hoy sigue encarnado, no porque resucitó, no porque subió al cielo, ya no es encarnado. Es permanente su naturaleza ya ahora. Dos naturalezas tiene Cristo, no solamente tomó carne, sino también un alma racional. Cuando él vino Cristo, no es que la divinidad vino y entró nomás en un cuerpo humano, no, tomó un alma y tomó un cuerpo. La segunda persona de la Trinidad tomó estos dos. Juan 1:14, si alguien me lo lee, por favor, no haya leído preferentemente. A ver. Mano Ever, adelante. En el principio hará el verbo y el verbo será con Dios y el verbo hará Dios y cual verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Muchas gracias, hermano. Entonces, aquí vemos que en el principio, qué frase tan familiar. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Era el verbo, era el logos. El logos, el verbo, como vemos aquí una palabra griega, Juan usa un verbo llamado logos, que hay diferentes posturas sobre qué era el logos. Algunos creen de que Juan estaba haciendo referencia a que el logos era la sabiduría de Proverbios 8. Otros creen de que Juan utilizó intencionalmente la palabra logos, dado que toda la gente a su alrededor y en su cultura estaban hablando del logos, que había algo que sostenía el universo, que había algo que los humanos fueron creados por algo, por alguien, y que todo, por qué todo no se iba, no explotaba y no desaparecía, porque había algo que sostenía la creación. Y los filósofos hablaban del logos y no sabían explicarlo, pero Juan viene a la escena y dice, no, el logos, la razón de la vida no es una idea, no es una cosa, no es, es una persona, y es la persona de Jesucristo hecho carne que habitó entre nosotros. Y cuando vemos el libro de Proverbios 8, ahí vemos que también dice, Cristo es la sabiduría encarnada. Así lo dice Colosenses 2. Y Proverbios 8 dice que la sabiduría de Dios estaba en la fundación del mundo, que Él estuvo ahí, que Él formó los cielos y la tierra. Entonces ahí vemos esta palabra verbo, logos. Y el verbo era con Dios, lo que implica intimidad, lo que implica de que la segunda persona de la Trinidad estaba con Dios, era Dios y estaba con Dios. Así que hay religiones que niegan este versículo y lo cambian y dicen otra cosa, por eso dicen algunos que era un Dios, no dice que era Dios. Pero bueno, ese es tema para otro día. Siguiente. Cuando hablamos entonces de la encarnación, vemos que Jesucristo vino como rey, como sacerdote y como sacrificio. Su encarnación lo vemos que vino como rey. Mateo 1, que tiene un énfasis en el rey de los judíos, el reino de los cielos. Vemos como ya sabemos que todos estaban esperando al rey davídico, o mejor dicho, al rey de la descendencia de David. Por eso que Cristo viene a cumplir, en su encarnación, viene a cumplir este rey davídico como Mesías, como rey de reyes, viene y cumple todo esto. Al ver Mateo 1 y Lucas 3 podemos ver esto, como todo lo que estaban esperando a este rey es Cristo. Como sumo sacerdote vino aquí e intercedió por nosotros a favor de su pueblo. Si alguien me puede leer esto, por favor.
¿Alguien que no haya leído? Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Aquí vemos entonces el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Vemos que entonces en su encarnación Él vino como sumo sacerdote, perdón, aquí, como sumo sacerdote, es decir, de que Él es un sacerdote que entiende, un sacerdote que es compasivo, un sacerdote que entiende nuestros problemas, nuestros sufrimientos, nuestras tentaciones. Él entiende, hermanos. Y esto es lo que Él vino a hacer con su obra, a identificarse con nosotros, a llevarnos delante de Él, a ayudarnos en nuestra santificación. Con Cristo, la santificación es posible, es progresiva, de gloria en gloria, pareciéndonos más y más a Él, porque Él está hoy en el trono y sigue orando por su pueblo para que sea santo. Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro sacrificio expiatorio. Como sacerdotes sabemos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes, luego, antes de entrar en la parte del sacrificio expiatorio, como cuando Jesús murió, sabemos que Él ascendió. Y en el Antiguo Testamento también había esto. En el Antiguo Testamento vemos nosotros que los sacerdotes hacían esto, entraban en el lugar santísimo para llevar las ofrendas del pueblo para ser reconciliados con Dios. Y eso es lo que hace Jesucristo hoy desde el trono, sigue intercediendo por nosotros, siendo Él el sacrificio perfecto y el sumo sacerdote, es el único que puede abrir el libro de los sellos, como dice Apocalipsis, es el único que lo puede hacer. ¿Alguien que me pueda leer este versículo, por favor? Y por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida. Amén. Entonces ahí vemos entonces que hubo una transgresión, y cuando hay una transgresión, para que esa transgresión pueda ser perdonada, tiene que haber el pago por tal transgresión. Si un criminal comete un crimen, valga la redundancia, tiene que ir a la cárcel a pagar por su crimen o pagar una indemnización o hacer servicio comunitario. Hay siempre un resarcimiento. Bueno, Cristo, como dice Hebreos 9, eh, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Dice, no hay perdón de pecado si no hay derramamiento de sangre. Pero mi sangre no vale, no está contaminada. Soy pecador, nunca fui obediente. Cristo, su sangre es pura, sin mancha, sumo sacerdote, y Él es el sacrificio perfecto. No solamente es mi sacerdote que intercede por mí, Él mismo es mi sacrificio, así como lo fue, o como casi fue, mejor dicho, Isaac, que casi fue sacrificado por su padre Abraham por mandamiento de Dios, tipificando o mostrando de que tiene que haber un sacrificio expiatorio. Así que ahí vemos a Cristo como ese pequeño Isaac ahí en el altar. Hablando un poco ya de la humillación de Cristo, cuando hablamos un poco de su pasión, un poco, sí, ahí estábamos en su encarnación y ahora ya pasamos a la segunda parte de lo que es ser humillado. Cuando hablamos de la pasión de Cristo, estamos hablando de un sufrimiento y una muerte, el sufrir. Y cuando hablamos de esto, nuestro credo de los apóstoles nos dice que Él padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado y descendió a los infiernos. Aquí entonces vemos ya en Hebreos 5:8 que dice Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cuando Cristo vino en su rol de sacerdote, en su rol de profeta, en su rol de rey, aquí nos habla también de que en su encarnación, Él sufrió, padeció. De ahí viene la pasión de Cristo que viene de su humillación. El que un Dios santo, eterno, puro, tenga que sufrir, hermano, ¿qué humillación es esa?
Entonces, Primera de Pedro también nos dice esto a nosotros los creyentes. El apóstol Pedro decía, ¿están sufriendo? ¿Soportáis? Bueno, porque así seréis aprobados delante de Dios. Fuiste llamado así. Y tu Cristo, tu sacerdote, él también sufrió. Cuando sufrimos, ¿tenemos consuelo? Sí. ¿Cristo sufrió? Sí. ¿Se identifica con nosotros? Sí. ¿Hay consuelo en eso? Sí. Mi Dios sabe lo que es. Mi Dios provee. Él superó todo esto y de su mano también lo haré yo para la gloria de su nombre. Entonces, seguimos sus pisadas, decía Pedro, animando a los creyentes en el primer siglo, en el libro de Primera de Pedro. Entonces, la cruz, el sufrimiento de la cruz se vuelve algo tan central, la teología de la cruz, el mensaje de la cruz, que es locura para los que se pierden, pero poder para los que creen en el Señor, lo vemos que es un tema central también. Romanos, Corintios, Gálatas y Colosenses hablan de esta teología de la cruz, a tal punto de que decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo más, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que aquí vemos que la teología de la cruz, la crucifixión de Jesús, la pasión de Jesús que me muestra su humillación, es central para el cristianismo. La cruz no es opcional, es central. Cuando vamos ya a la parte del credo que dice descendió de los infiernos, es una parte que puede ser controversial, pero tampoco no es tan descabellado pensar esto, porque en la era antigua, cuando se hablaba de infierno, se hablaba debajo de la tierra, donde van las personas que mueren y generalmente, cierto, tiene una connotación negativa, ¿verdad? Porque a veces creemos que el cielo es más o menos ahí arriba y abajo y allá abajo es el infierno, ¿verdad? Pero cuando el credo habla de descendió a los infiernos, puede hablar de inframundo que contiene las almas de los muertos, esto es lo que se creía, pero en este tiempo se veía de esta manera. Ahí ven los cielos arriba, la tierra acá en el medio y abajo vemos también entonces ¿qué? Las almas de las personas que habían muerto. Cuando vemos en la parábola, mejor dicho, en el relato de Lucas 16, del 19 al 31, Lázaro y el rico, vemos que cierto, ellos están ahí abajo, notablemente están en el mismo lugar. El siervo del publicano fue al lado de Abraham, o conocido también el seno de Abraham, y vemos que esto está por debajo, es decir, en el inframundo, por debajo, donde van las personas que mueren. Entonces ahí vemos entonces que de un lado están los que sufren, las almas que ya están siendo torturadas, o mejor dicho, castigadas, y del otro lado aquellos ya están disfrutando y gozando espiritualmente, digo bien, porque no tienen cuerpos todavía, sabemos que están ahí ya con un anticipo de lo que será el cielo nuevo y tierra nueva, pero sin cuerpo glorificado aún. Ahora, ¿qué decían nuestros hermanos del pasado? Decían que las almas que hoy son susceptibles al tormento y bendiciones en el Hades. Así que el Hades, cuando se habla en el Nuevo Testamento, Hades parece algo muy negativo, solamente el infierno, el Hades. No. También vemos que el Hades es el lugar donde se reciben tormentos y bendiciones, como vimos aquí recién, dividido en el mismo lugar, pero dividido. De un lado está la bendición y del otro lado está la maldición. Entonces, cuando nuestros hermanos, como Ignacio, hablaban de que aquellos que están bajo tierra, estaba diciendo que muchos cuerpos de santos habían dormido, se levantaron, sus sepulcros fueron abiertos, él descendió, de hecho, al Hades solo. Vemos aquí que hermanos reconocen entonces esta frase, descendió a los infiernos, un credo histórico, nos habla entonces de este lugar, del Hades. Entonces, no pensemos que Jesucristo fue al infierno a luchar con Satanás en una lucha épica. No se refiere a eso. Entonces, su alma racional, recordemos que ya aprendimos que él tiene un alma racional, un cuerpo racional, un cuerpo quedó, ya sabemos dónde, en la tumba. ¿Su alma dónde fue? Al Seol o al Hades, o en ese lugar donde acabamos de ver el seno de Abraham. Entonces, eso en cuanto a su humillación, por eso nuestro credo apostólico dice descendió a los infiernos. ¿Y qué quería decir con eso? Pleno y llano. A ver, lo tengo aquí. Descendió a los infiernos, sí. Entonces, cuando hablamos de que descendió a los infiernos, estamos hablando de que él sufrió una humillación al quedar muerto por 3 días, como sabemos. Su alma fue a ese lugar y eso es una humillación. Exaltación, ya casi cerrando ya, en la parte de la exaltación de Cristo,
vemos que nuestro credo tiene bastante largo ya la última parte, nos habla ya de lo que viene después. Al tercer día resucitó de entre los muertos. La resurrección de Cristo ya vimos que es algo importantísimo. Subió al cielo, fue entronizado, se sentó ahí a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí vemos la exaltación, lo opuesto a humillación. Es decir, el ser elevado a un estatus superior después de la muerte, después de estar en humillación. Cuando hablamos de exaltación, hablamos de su resurrección. Cuando Él resucitó, Romanos 6, del 4 al 5, nos dice de que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nos dice que gracias a que Cristo resucitó, nosotros también tenemos una resurrección venidera, y esto obviamente, Él siendo el primero de muchos en ser resucitado, es una gloria mayor, es una gloria inigualable, el vencer a la muerte. Miles de personas, muchas personas quisieran con su plata vencer a la muerte, pero no lo pueden hacer, solo Cristo lo puede hacer. Cuando hablamos de su ascensión, a veces nos olvidamos de este punto tan importante. A veces decimos solamente Cristo que vino, que vivió, que murió y que resucitó, pero no olvidamos de su coronación. Nos olvidamos de que Él no está en la cruz. Por eso en nuestra iglesia evangélica no tenemos una cruz con un Cristo crucificado ahí, sino que tenemos ahí una cruz vacía. Él ascendió, Él subió a los cielos, Él está en el trono sentado. A eso se refiere a ascensión y es una parte importantísima. Nuestro Dios, Cristo sentado en el trono del Rey, poniendo a sus enemigos bajo sus pies, intercediendo por los santos. La ascensión de Cristo es importantísima. Su cuerpo está ahí, su alma también está ahí. Nuestra persona, nuestro Señor con esa naturaleza humana y divina está sentada en el trono. Y vemos esto cuando Él partió y dio la gran comisión a sus discípulos: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, y Él después subió a los cielos. Qué momento los discípulos, los apóstoles, viendo prácticamente al Señor subiendo a su coronación, viendo que Él subía al cielo. Así que este episodio es espectacular. Él lo había prometido de que Él tenía que ir y subir al cielo, ser entronizado para poder enviar al Espíritu Santo y así capacitar a su iglesia para llevar a cabo la expansión del reino de Dios. No hay expansión del reino de Dios sin un Cristo ascendido, entronizado y enviando a su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Así que eso es importantísimo. Sin la ascensión, no hay Espíritu Santo para nosotros, no hay poder para testificar, no hay poder para vivir una vida santa, no hay poder para atesorar la palabra de Dios, no hay fe genuina, no hay corazón regenerado. Así de sencillo. Por eso Cristo subió al cielo, porque Él, cuando Él dijo, este cuerpo es mi templo, Él fue y verdaderamente, como sabemos, el templo que estaba aquí era una representación del templo que es en los cielos. Él, ¿dónde está hoy como sumo sacerdote? En su templo. ¿Qué está haciendo ahí? Gobernando, reinando y poniendo a sus enemigos bajo sus pies hasta que llegue el día de la segunda venida, la consumación de todas las cosas. Como un sacerdote lo hacía al entrar al lugar santo, traía la ofrenda de del pueblo y entraba en el lugar santísimo. Es así como Cristo, nuestro sumo sacerdote, está en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros, su pueblo, siendo él mismo el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Así que lo dice Hebreos 9:11, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino por su propia sangre, Él, Cristo, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No como en el Antiguo Testamento, que el sacerdote tenía que entrar con una piola liada por su pierna, por si acaso no se recibía la ofrenda por el pueblo y se le sacaba el cuerpo muerto arrastrado, sino que Cristo, perfecto sumo sacerdote que cumplió la ley perfectamente, siendo Él el sacrificio, entra al lugar, entra al santo templo, al lugar altísimo ahora, los cielos donde Él está hoy habitando, corporalmente, físicamente, donde Él está hoy ahí porque tiene un cuerpo, tiene una naturaleza humana limitada por espacio-tiempo. Está ahí nuestro Cristo amado y está intercediendo por su pueblo, como lo hacía el sumo sacerdote en los tiempos de la dispensación mosaica y también davídica del Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué hace ahí? Está en sucesión, como acabamos de decir. Está intercediendo, orando a la diestra del Padre.
Así lo dice Hebreos 7 al 24 al 25. Sigue intercediendo perpetuamente. Él no para, Él no duerme. Él está ahí intercediendo con un cuerpo glorificado. Aquí, cuando estuvo aquí, sí dormía, pero ahí ya no. Está ahí con un cuerpo perfecto. Eso es su ascensión. Subió al trono. Ahí está nuestro Dios, nuestro Cristo amado, la segunda persona de la Trinidad, del cual hoy estamos estudiando, del cual reza nuestro credo de los apóstoles. Ahí está nuestro Rey mesiánico, el Rey Mesías. ¿Recuerdan Mesías, ungido de Dios? Mesías, prometido en el Antiguo Testamento que se esperaba para que unifique al pueblo dividido de Israel. ¿Quién es la Israel? La Israel étnica nada más, no. Todo aquel que cree en Cristo verdaderamente se ha arrepentido de sus pecados es el Israel de Dios. Sea étnico o no. Sacerdote mesiánico, él es el sacerdote que sigue intercediendo ahí, como dicta Romanos 8 y Hebreos 8. Él verdaderamente vendrá, como dice nuestro credo de los apóstoles en la parte final, el juicio, dice el credo de los apóstoles, y desde allí ha de venir a juzgar, juicio, a los vivos y a los muertos. Es decir, va a venir en un momento y va a haber gente que va a estar viva y obviamente va a haber gente que se va a levantar de donde sea que hayan muerto. O sea, el mar va a entregar lo suyo, la gente se va a levantar del cementerio, la gente que fue cremada también el Señor va a volver a traer para el día del juicio final, etcétera. Va a haber un juicio porque nuestro Cristo tiene un oficio de juez. Va a venir como juez en el día postrero. Y esto es lo que concluye nuestro estudio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido un honor, un placer hablar y meditar con ustedes sobre nuestro Cristo amado, a quien le hemos entregado nuestra vida completa, nuestros afectos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra vida completa entregada en sumisión al señorío de Cristo. Gloria al Señor. Y con esto voy a mirar un poco nuestra asistencia ya para ir cerrando. A ver un poco. Para